En este primer capítulo llamado Funciones avanzadas del curso de Python avanzado, vamos a hablar de las listas. Concretamente, los puntos que vamos a tratar pues van a ser, vamos a ver qué es una lista, cómo se hace una lista y se recorre, funciones y métodos para trabajar con listas, un ejemplo un tanto especial de listas que son las tuplas, y luego hablaremos de cómo comprimir compresión de las listas. Bien, ¿qué es una lista? Pues una lista no es más que un conjunto de elementos que pueden ser o bien de un mismo tipo o de diferente tipo, aparecen separados por comas y encerrados entre corchetes. Las listas son dinámicas en el sentido de que, a diferencia de otras estructuras, por ejemplo, tipo array, donde el número de elementos es fijo, en las listas no lo es. Es decir, una lista puede crecer o puede decrecer. Se pueden añadir elementos, se pueden eliminar elementos. Aquí tenemos un par de ejemplos de unas listas clásicas. Pues aquí vemos encerrados entre corchetes pues una serie de elementos de tipo cadena de caracteres, como ves, separados por comas. Esto pues recuerda mucho a la representación de arrays JSON. Por eso pues las listas en Python pues son bastante útiles porque se parecen a ese tipo de estructura de datos y por lo tanto se puede tratar de la misma manera. Aquí vemos otro ejemplo de lista en el cual pues no tenemos los mismos elementos, es decir, por un lado mezclamos números con cadenas de caracteres o incluso con datos de tipo boolean. ¿Cómo se accede a los elementos de una lista? Pues utilizando los corchetes y un índice. Podemos utilizar un índice concreto de la posición del elemento, teniendo en cuenta que el primer elemento es el 0, o también podemos utilizar un rango de índices, es decir, podemos indicar que queremos acceder a todos los elementos de la lista que están entre una posición, 2 puntos, y la anterior a la indicada en segundo lugar. O sea, sería entre 0 y 3, quiere decir el 0, el 1 y el 2. Aquí veríamos los ejemplos de lo que se mostraría con la lista de ejemplo vistas en la transparencia anterior. También se puede modificar el contenido de una lista, por supuesto, porque, como hemos dicho antes, son dinámicas y su contenido además no es mutable, se puede ser modificado, y lo único, bueno, si hacemos a un índice que está fuera del rango, pues se produciría un error. ¿Cómo se puede recorrer una lista? Acceder a un elemento puntual ya lo hemos visto, incluso a un conjunto de elementos, pero si queremos recorrerlo, pues utilizando una instrucción for, que es la clásica que utilizaríamos para recorrido de listas. For se indica la variable, in, el nombre de la variable que contiene la lista, y cada uno de los elementos que están en la lista sería apuntado por esta variable, es decir, en este caso n iría apuntando a cada uno de los elementos de la lista y se ejecutaría con cada uno de ellos esta instrucción, que en este caso es pues imprimir simplemente el contenido de la lista. No hace falta recorrer una lista si lo que queremos, por ejemplo, es comprobar si un elemento está en una lista o no está, ¿vale? A través del operador in podemos indicar el dato, in, el nombre de la lista, y esta expresión nos devolvería true si ese elemento está dentro de la lista o false si no está. Por supuesto, con not in, pues preguntaríamos lo contrario, si no está en la lista. Pero bueno, pues además de el recorrido y el acceso puntual, pues se pueden hacer otro tipo de manipulaciones, para lo cual, bueno, pues tenemos funciones y métodos para trabajar con lista. Por ejemplo, tenemos una serie de funciones Python para obtener la longitud de una lista, len el valor mayor de la lista, pues en función dependiendo si es de tipo texto o de tipo numérico. En este caso solo tendría sentido aplicar este método si se trata de una lista con elementos del mismo tipo, min el menor de los elementos, y bueno, con esto pues podemos obtener información muy específica de la lista con estas funciones. Aquí vemos un ejemplo en el caso de la lista que hemos utilizado, que ya hemos presentado anteriormente, de los días de la semana. Para ya realizar algún tipo de manipulación, como añadir nuevos elementos a la lista, eliminar, etcétera, pues contamos con una serie de métodos como append para añadir un nuevo elemento a la lista, es decir, este método se aplicaría sobre la variable objeto de tipo lista. Count, que nos indica el número de veces que un determinado elemento aparece en la lista, es decir, no hace falta recorrerla. Si aplicamos el método count y le pasamos un valor, nos va a decir cuántas veces aparece ese valor dentro de la lista. Remove para eliminar un elemento de la lista, sort si queremos ordenarla, insert, que a diferencia de append nos permite añadirlo en una posición concreta, ya que append lo añadiría al final, invertir la lista, obtener la posición, no el elemento, sino la posición que un elemento ocupa dentro de la lista. Es decir, con esto ya podemos hacer un poco de manipulaciones algo más, digamos, más avanzadas y más concretas sobre las listas, ¿no?
Un caso especial de las listas son las tuplas. Las tuplas es una lista, sí, pero bueno, en vez de representarlas entre corchetes, se representan entre paréntesis. La principal diferencia, pues que son inmutables, es decir, en este caso estaríamos hablando de una estructura fija de datos con un número de elementos que además no se pueden modificar. Si yo defino una tupla con estos números, por ejemplo, pues esa tupla cuenta con 4 elementos que serían el 30, el 25, el 67 y el 11 y ya no puede ser modificado. Por otro lado, todo lo que sea pues acceso a los elementos de la tupla, saber la longitud, el número de elementos, etcétera, pues se hace de la misma manera que con las listas, ¿vale? Lo único es que, ya digo, pues no podemos hacer ninguna operación de añadir nuevos elementos, de modificar o incluso de eliminar. Podemos, a partir de una lista, incluso transformarla en una tupla utilizando la función tuple de Python. Bueno, este tipo de cosas que hemos visto ahora la vamos a poner en valor a través de un ejercicio que vamos a realizar en el siguiente vídeo.